Y de regreso a temas de la capital del país, ante las bajas temperaturas que se han registrado, el gobierno de la Ciudad de México adelantó el programa Invierno Contigo. Esto para apoyar a las personas en condiciones vulnerables a hacer frente a los fríos de la temporada invernal. Para conocer cómo se distribuyen estos apoyos, saludamos al licenciado Alejandro Tinoco. Él es director del Protocolo Interinstitucional para la Atención de las Poblaciones Callejeras. Representa a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Maestro Tinoco, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de Invierno Contigo. Este programa, que cabe la pena mencionar, hoy siendo Día del Migrante, también brinda muchos apoyos a aquellas personas que han sido repatriadas de los Estados Unidos o de otro lugar a nuestro país. Así es, muchísimas gracias por invitarme. Esta es la segunda ocasión en la que estoy aquí operando la campaña de Invierno Contigo. Pero como tú lo dices y como diste ya estas cifras referente a nuestros hermanos repatriados o migrantes, pues sí tenemos una brigada especial, hoy inclusive con esta campaña en donde están de vacaciones, se atienden en las terminales de autobuses o también se atienden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además llevamos ya un tiempo desde, como tú lo señalas, con esta política pública que se incrementó en Estados Unidos, pues con la repatriación que están haciendo, tenemos también ya desde entonces ya atendiéndolos. Maestro, díganos, ¿estos apoyos en qué consisten y cuáles son las cifras? ¿A cuántas personas se han entregado? ¿Cuántos son los beneficiados al momento? Mira, hasta ahorita hemos entregado 34,238 cobijas. Hemos entregado 5,571 kits de invierno que consiste en una bufanda y en una gorra. Se han entregado 108,940 cenas. Estas cenas se preparan en los 36 comedores que tiene el Instituto de Asistencia e Integración Social. Todos los días salen a campo 4 brigadas que refuerzan más la intensidad en los puntos donde hace más frío. Claro. Es decir, por ejemplo, en la delegación Magdalena Contreras, en los puntos altos de esta ciudad. Les damos más prioridad. Además de atender los 426 puntos que se tienen ubicados en la Ciudad de México y estos 100 puntos de personas en situación de calle o en vulnerabilidad que se tienen ubicados en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Venustiano Carranza y en la delegación Gustavo Amadero. Es que con las inclemencias del clima, maestro Tinoco, con las temperaturas tan frías como están, pues son muchas personas las que sufren, sobre todo aquellas que están en situación de calle. ¿Cómo acceder a estos apoyos en caso de necesitarlos, a las cobijas, a las cenas? Mira, el Instituto de Asistencia e Integración Social cuenta con 3 centros de asistencia e integración social llamados CAIS. Uno es Coruña Jóvenes, en donde tenemos el espacio para 50 menores de edad, si es que se encuentran. Ellos pueden llegar por su propio pie y son atendidos con todos los servicios que se le otorga al instituto. Es decir, pueden ellos acceder al médico, ellos pueden acceder a cena, comida, si quieren estar con nosotros. Tenemos el otro CAIS que es Villa Mujeres, que es la atención para puras mujeres que se encuentran en calle. Y por último contamos con el CAIS Plaza del Estudiante, en donde también tenemos 80 espacios para ellos. Ellos pueden llegar pie a tierra, pero la intención del instituto es que ellos abandonen la calle para que sean asistidos por el Instituto de Asistencia e Integración Social. De esos 3 CAIS hemos atendido a 840 personas en este poco tiempo, porque la campaña de invierno empieza del 1 de noviembre al 28 de febrero y puede ampliarse un mes más si es que las temperaturas así lo prevén o así lo exigen. Maestro Tinoco, usted me está diciendo que se les da el apoyo inmediato para resolver una situación, en este caso por la temporada del año de frío, pero que además la intención es que las personas que están en situación de calle, por poner un ejemplo, dejen de estar en esta situación a través, ¿cómo? Dígame, ¿tienen ustedes centros de reintegración? Sí, son centros de asistencia e integración social y un centro de servicios sociales, en donde es el primer contacto para las poblaciones. Por medio de la sensibilidad y respetando sus derechos humanos, a ellos se les pide que nos acompañen, se les informa en qué consiste el programa En Invierno Contigo 2017-2018, que es a lo que pueden acceder. Nosotros, por ejemplo, podemos ayudar a una persona en conjunto con algunas autoridades o todas las autoridades que forman el gobierno. Es una instrucción de nuestro señor jefe de gobierno y del doctor Amieva, secretario de Desarrollo Social, que nosotros atendamos todas las peticiones sociales. Si una persona, por ejemplo, no tiene
acta, se hace el trámite para que él pueda ser registrado. Si una persona necesita, por ejemplo, un trabajo, se pone en contacto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para proporcionarle esto. Si necesita una beca, etcétera, etcétera, todos los servicios que se les dan. Y se hace un trabajo conjunto en las noches, y si así lo pide el día, también es en el día estar recorriendo las ciudades para ubicarlos. Lo más importante es evitar la muerte y tener salud para ellos. Evitar la muerte por hipotermia, evitar la muerte, no sé, a lo mejor por una situación de beber, perdón. ¿No? Claro. Esta es la situación. Maestro Tinoco, y en el caso de los niños que también se encuentran desgraciadamente en situación de calle, ¿se les recibe, se les imparte algún tipo de clase, se les da de comer también? Sí, qué bueno que lo dices, es muy importante. Tenemos un centro de día en donde nosotros salimos a brigadas todos los días también a captar a estos chicos que puede ser que sus padres estén trabajando en los puntos de calle. También los invitamos a que estén con nosotros, no solamente es tenerlos como si fuera Se trata de apoyarlos, de otorgarles lo que necesitan en este momento. Así es, pero no solamente eso, sino también nos metemos a la escuela, también nos registramos, también se les apoya a los papás. En el centro de día contamos ahorita con 68 menores de edad, pero si captáramos a una persona en menor de edad, se lleva al centro, se le atiende igual que cualquier persona y más a ellos en base a sus derechos fundamentales, y se pone en contacto con el DIF de la Ciudad de México. Maestro Tinoco, díganos rápidamente, ¿cómo podemos informarnos más acerca de las acciones que llevan a cabo ustedes? ¿Una página de internet? Sí, bueno, la página de la Secretaría es cedeso.gov.mx, o nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, si estamos a su disposición en el 55 19 17 54. Es un teléfono abierto. Muchas gracias, Para maestro mí es un placer. Tinoco, por hacernos llegar esta información valiosa, sobre todo en esta Muchas temporada del año en el que hace tanto frío y bueno, se reparten distintos apoyos.